El consumismo es una ideología. Por mucho que lo disfracen, es una ideología. Vivimos en una contradicción. Por un lado, la medicina y la higiene han alargado la esperanza de vida, ¿no? Y por otro lado, se está diciendo a una persona que va a vivir 70 o 80 años, la sociedad no lo necesita. Que no se puede permitir que millones de personas o una sola persona tenga una vida humillada, tenga una vida rebajada en todo. Pero no hay que esperar, hay que actuar. Entonces, eso que yo digo, que la salida de la caverna es la acción. Una novela comienza como un embrión que se desarrolla, se va gestando en sus diferentes fases hasta que se encuentra lista para salir a la luz. En el fondo es lo mismo que ocurre con nosotros, es un embrión, es una cosa pequeñísima que después se va desarrollando, bueno, y además cuando se empieza a escribir tampoco se tiene ahora la novela completa en la cabeza, digamos. La novela nace en el hacer de ella, es que ella nace. Quitando eso de la idea inicial, todo lo demás nace cuando uno está en ello. Pero este es un caso mío, yo no quiero decir que sea con todo el mundo así. Hay quien define un plan, hay quien escriba 40 páginas para después escribir 80, desarrollar y escribir la primera versión, la segunda versión, la tercera versión. En mi caso empieza y va por ahí como la vida, ¿no? La utopía para el año 3049. La idea de la caverna, la más reciente novela de José Saramago, surge en forma de embrión justamente en el momento en que recibe la noticia del Premio Nobel. De esa novela, bueno, vamos a ver, la idea de ella me aparece en septiembre de 97, la idea de esta novela, La Caverna. Pero era como siempre, necesita un tiempo, digamos, como diría yo, para madurar, es decir, como he dicho, empieza por una idea que pasa y que a veces uno se da cuenta que piensa que sirve, otras veces no. Otras veces hay casos en que lo tiene muy claro, esto seguramente que va a dar lo que se pretende. Y esta ha sido, digamos, la novela que más rapidamente escrita. Es decir, empecé el 18 de diciembre y la terminé en 25 de agosto de 2000. La Academia Sueca, en el comunicado de concesión del Nobel, destacó de José Saramago su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza, con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. El caso de la caverna confirma su controvertida visión de la historia y de la cultura. De pronto, cuando Saramago menos lo espera, irrumpen imágenes de la vida cotidiana que detonarán sus historias. Este es el caso de la caverna. Que no estoy tan seguro de que sea una novela, que lo encuentro más cerca de una parábola o de una alegoría, o de lo que era el ejemplo en la literatura medieval española, en donde había una serie de tesis éticas o filosóficas que se ilustraban con un caso.
Me parece que es un relato fascinante con todos los extremos poderes que tiene Saramago. Qué tan buen escritor será que hasta la Academia Sueca se dio cuenta de que era bueno, ¿no? Y le dio el premio Nobel. A ideia inicial, o choque inicial, eu estava em Portugal e estava entrando em Lisboa, na Avenida del Norte, e me encontrei ao lado da carretera com uma grande malha publicitária, essas coisas enormes, horrorosas, não? Horríveis que há por aí. Afortunadamente vivo em uma isla onde isso não se permite. Então as carreteras estão limpias, uma maravilha. Bueno, então en ese anuncio se decía que dentro de una semana o dos sería la apertura de un gran centro comercial. Y en ese momento yo he visto como una enorme excavación, como si fuera el inicio de la construcción, cuando al final lo que tenía ahí era ya la indicación de que se iría a inaugurar. E pensei em algo assim, e nesse momento o que eu pensei é que se a novela, se eu ligaria a escrever algo, se quizás se chamaria El Centro. Pero al día siguiente de esto, viajando con mi editor, y yo estaba diciendo lo que había ocurrido, y en ese momento tuve la percepción nítida de que eso tenía algo que ver con una caverna. Y inmediatamente, y eso era inevitable, la caverna, por antonomasia, la caverna era la otra, la caverna, el mito platónico de la caverna. Pero esto todavía no era suficiente, porque la caverna estaba, pero ¿y qué? Agora que hago? Describo un centro comercial y todo eso, no. Y la prueba de que eso no funcionaría, creo que no funcionaría, que incluso en la novela que está ahí, ¿no? Solo se entra en el centro comercial prácticamente al final de la novela. E quizá um mês depois eu tive que viajar a Brasil e em Rio, em um museu de artesania, onde estão recolhidos 30 ou 40 mil muñequitos desses de artilha e de madeira e tudo isso, de um grande colecionador francês. Aí me salió o contrapunto ao centro comercial, é decir, na pequena alfeiraria. E a partir disso se levanta toda a estrutura da novela, os personagens e tudo isso. El centro comercial y las discotecas se convierten en metáforas de la sociedad moderna que, ante el miedo y la inseguridad, busca el refugio de la caverna. Refugio y prisión a la vez, en él se extinguen especies animales y lenguas, y se extingue, sobre todo, el poder del hombre para crear y para imaginar. Hay dos cavernas muy claras, una que es la discoteca. La discoteca es una caverna, bueno, pero esa está diciendo, inmediatamente está diciendo a quien entra, estás entrando en una caverna. El centro comercial se disfraza mucho con toda esa luz, con todo ese brillo, todo esse colorido, essa música, essa outra música distinta. Bueno, sim, eu creio que sim. Eu creio que sim, que são autênticas cavernas. E para... Eu creio que podemos dar conta que, atualmente, sobretudo nas grandes cidades, o único espaço público seguro que existe hoje é o shopping center, é o centro comercial. La caverna, por ejemplo, así como los otros, todos los nombres y el Evangelio según Jesucristo, va y te plantea un asunto que verdaderamente te conmueve el corazón. Es decir, ¿qué estamos haciendo de nosotros mismos? ¿Hacia dónde vamos? Y creo que independientemente pues, de la calidad literaria, que es mucha, Saramago está siempre removiéndonos con una gran delicadeza, pero casi me lo imagino como penetrando así con el dedito a través de uno y tocándote así, diciendo... tocándote al corazón y diciendo, ¿no te parece bien que sería bueno que reflexionáramos también en esto? La ciudad bueno, se ha vuelto complicada,
delinquência, os assaltos, os roubos e tudo isso. E num centro comercial, num shopping center, nunca passa nada. É decir, a cidade pode estar coberta de basura, no centro comercial, não. Pode ter problemas de todo tipo. Dentro do centro comercial não há nenhum problema. Nada está violando, nada está roubando, porque a segurança está ali instalada. E isso cria, pois eu creio que sim, um sentimento de, por outra parte, bastante artificial de segurança, porque hemos renunciado a isso, hemos renunciado de alguma forma à cidade e nos estamos recorrendo como nossos primeiros antepassados à segurança da caverna. E se levamos em conta que em muitíssimas cidades a própria vivenda, o apartamento se está transformando em uma caverna, com alambres de púas fora, às vezes eletrificados, guarda de segurança digamos, com pistola. É uma vida um pouco estranha esta, não? Qué extraña escena describes y qué extraños prisioneros. Son iguales a nosotros. La caverna de Platón, hace más de 2000 años, está hoy más vigente que nunca. Así lo consideró Saramago al descubrir en la metáfora de Platón el símil para situar su novela en un tiempo y un espacio que el filósofo ya había intuido. Obviamente él mismo reconoce, desde el título nos está avisando que esto arranca desde Platón y quizá desde antes, y tiene que ver mucho con este mundo de las apariencias y de lo difícil que es el poder nombrar la cosa, puesto que la mirada está de por medio y la mirada siempre deforma. Entonces, todos estamos en una caverna, lo que pasa es que cada vez se ha vuelto más distanciante, más deformante y cada vez nos hace más distantes de la realidad. No se trata de continuar la reflexión de Platón, porque eso yo no tengo, ni podía tener de ninguna forma la pretensión ahora de embarcar en esa aventura, de esta distancia, de desarrollar el pensamiento de Platón para ver a dónde podía llevarme. Ahí lo que me interesó única y simplemente ha sido eso. ¿Cuál es la similitud entre la situación en que se encontraban esos hombres, y se supone que esas mujeres, que estaban en la caverna platónica, en esa caverna que inventou él, sentados, maniatados, mirando la pared, las sombras que pasaban. Y hasta qué punto eso entonces era lo que yo me planteaba a mí mismo, hasta qué punto eso tiene alguna similitud con la situación concreta hoy. Entonces llegué a la conclusión, un poco forzada, hay que reconocerlo evidentemente, pero era la que me convenía a mí, que incluso se puede decir que Platón, es decir, en primer lugar, que a lo largo de todo este tiempo, 2000 o 2300 años entre el momento en que Platón vivió y ahora, no hemos nunca vivido en la caverna de Platón como ahora mismo. Es decir, esto de la imagen que está, esta especie de obsesión por la imagen que nos ata delante de la pantalla del televisor o todo eso, no ocurrió nunca, claro. E, por outra parte, podemos incluso levar a pensar que Platão, sem saberlo, ha descrito, há mais de 2000 anos, como iríamos a vivir nosotros. Esta novela forma parte de un ciclo de la obra de Saramago, donde dominan alegorías que describen nuestro tiempo: la ceguera, la soledad, la deshumanización. Bueno, mira, há nenhuma dificuldade, porque se é certo que uns quantos conceitos como esses que usted se ha referido han perdido vitalidade, han perdido capacidade de mobilizar a la gente,
Lo que pasa es que no han perdido capacidad de me movilizar a mí mismo. Entonces yo no tenía ninguna dificultad, levando en cuenta que todo eso para mí sigue vivo y auténtico, no tenía ninguna dificultad en llevarlo a una novela como essa, que, como já disse, é uma alegoria que recorre a um processo narrativo que incluso, enfim, que tuvo su tiempo áureo en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y que parecía que ya no tenía nada que ver con lo, digamos, con lo nuestro, que ahora que una narración como esa debería ser mucho más directa, el realismo sucio, esto y aquello, y además parece que eso debería ser, en principio, el modo narrativo más adecuado, más apropiado a este tiempo que estamos viviendo. Sin apartarse de su peculiar estilo narrativo que prescinde de las reglas formales, en sus característicos diálogos exentos de puntuación, en párrafos extensos y certeros, donde vida y literatura están trenzadas palabra a palabra, Saramago pretende ir más allá. Se vale de una mirada atenta a lo ordinario y a lo extraordinario para penetrar en el espíritu del lector. Lo que me jaló muchísimo del lenguaje de Saramago es su capacidad de decir cosas tan profundas, filosóficas y unas reflexiones realmente profundas con las palabras más sencillas. Es bien raro que estés leyendo a Saramago y te tengas que levantar el diccionario. Esa es una de las cosas que realmente me atrapó, la sencillez de su lenguaje, lo popular de su lenguaje. A mí me parece que esa es una de las singularidades y una de las conquistas más suntuosas de Saramago, ¿no? Metido en el medio fabril, en el medio obrero, etcétera, y sin embargo te pones a leer y dices, bueno, ¿y cómo con estos materiales aparentemente tan extraños a la exquisitez académica, a lo que en el siglo XX se entendió por intelectual, un hombre puede edificar estas catedrales, puede escribir estos memoriales del convento, y puede en un momento dado hasta decir, si yo fuera Jesucristo, ¿cómo hubiera escrito mi biografía, ¿no? Quizá puede llegarse un poco más allá, no limitándose a eso de describir lo que está ahí, sino recorriendo insinuar-se más en el espíritu del lector. Yo creo que estas tres novelas, El ensayo sobre la ceguera, Todos los nombres y ahora La caverna, que no llegaría tan adentro del espíritu del lector si no fueran lo que son, es decir, alegorías. Eso de decir una cosa para estar diciendo otra. Y como el lector es mucho más inteligente de lo que a veces se cree, yo creo que a él le complace que el autor demuestre, digamos, confianza en su capacidad de entender las cosas cuando le está proponiendo una historia para al final querer explicarle o comunicarle otra cosa. Y los lectores lo han entendido. Como en toda su obra, hay una propuesta ética en donde el escritor asume un compromiso. Esos dos discursos, el de la moral y el de la imaginación, que en ocasiones se contraponen, son fuente de tensión creativa en la propuesta de José Saramago. Que buenos sentimientos no son suficientes para hacer buena literatura. Bueno, y eso está clarísimo, claro que no son suficientes, pero cuando se va más allá, cuando se dice rotundamente, con buenos sentimientos no se hace buena literatura, eso de ahí solo se puede sacar una conclusión, que para hacer buena literatura hay que expresar o tener malos sentimientos. Por lo tanto, parece que lo mejor sería que todos nosotros fuéramos, sobre todo los escritores, y por qué no los lectores, porque los libros son para los lectores, fuéramos todos unos criminales, unos delincuentes, unos faltos de vergüenza y todo eso, porque eso sería la condición para la buena literatura. Bueno, eso no tiene ningún sentido. Y cuanto a esta especie de contradicción o esta especie de guerra entre
entre la ética o la moral y la libertad de la imaginación, eso lo que significa ahí es que hay un prejuicio a la hora de decir eso, moral, ético, y entonces se encuentra, o se imagina que son los que se encuentran ahí, esses para quem isso é importante, que são uns senhores ou umas senhoras muito aburridos, com uma cara que sempre estão apontando aos pecados que cometem os demais, que vão por aí, por el mundo, como se fueran misioneros. No se trata nada de eso. Es decir, una ética, para mí la ética es lo que yo llamaría la ética de la responsabilidad. Uno es responsable. Y si es responsable, y si eso, lo que no quiere decir que yo ahora esteja proponiendo que todos los escritores, todos los artistas tengan que ser eso, no, cada uno es lo que es. Y si yo no escribiera, si yo no fuera escritor, yo sería exactamente este que soy, esta persona que soy. Que además es un hombre que me recuerda mucho esta configuración física del Quijote, ¿no? Alto, delgado, bello como ser humano, y esta aura que lo rodea siempre, y esta cosa bella que emana y que despide, ¿no? Sí se repite el espíritu de nuestro Quijote de la memoria, ¿verdad? Porque yo así llamaría a Saramago, entre otras cosas, filósofo, historiador, y en eso de filósofo sí se advierte mucho de moral, porque evidentemente hay una propuesta ética que es pública de todos y de hecho es la que incomoda a muchos, ¿no? Es un hombre feliz que habla desde la felicidad, lo cual no quiere decir que sea un hombre conforme, que sea un hombre complaciente, que lejos de eso es un hombre muy dolido, con una capacidad enorme de compasión, pero la tiene precisamente porque conoce la felicidad. El que vive en la infelicidad, ¿qué más le da? Un poco más de injusticia o un poco menos de injusticia. El que sí conoce la felicidad sabe que es un derecho primordial de todos, ¿no? Entonces le violenta terriblemente el que no esté bien repartida esa felicidad, ¿no? La necesidad de la escritura de Saramago es afectiva y resulta que mi conexión con la lectura también es afectiva, ¿no? Entonces ahí tienes a este cuate que es capaz de comprenderme y de buscar mi afecto y de ser tan generoso como ese par de miles de páginas, que no le gusta que lo engañen, que no le gusta engañar. Esas son mis conexiones con él. Yo creo que es de los muy pocos casos en que el hombre, el ser humano, supera al escritor, siendo el escritor tan grande. Es un hombre feliz, en un siglo que no se permitió la felicidad. Hace poco escribí yo acerca de esto. Saramago nunca se lo avisó a nadie, pero él por su cuenta decidió la felicidad. En el mundo literario de Saramago, a contracorriente de las propuestas narrativas contemporáneas, no hay espacio para la maldad. El autor lo asume como parte de su ser y con un dejo de humor. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, que en mis novelas no hay personas malas. No hay un solo personaje en mis novelas que sea malo. Entonces, en primer lugar, los malos no me interesan. Es decir, me interesan porque andan por ahí y son malos. Pero eso socialmente me interesan, sociológicamente me interesan, pero literariamente no me interesan. Y al igual que yo no puedo tener relaciones de amistad con una persona mala, también no la quiero en mi mundo más íntimo, que es lo que yo hago. Mis novelas, mis obras de teatro, lo que sea. Ya hay... Y yo no estoy diciendo que sea una condición para esto o para aquello, pero yo podría decir, para hacer buena literatura se necesitan buenos sentimientos, y sería tan estúpido, tan disparatado decirlo, como decir lo contrario. Este es mi mundo, y estos son mis personajes. Y cuando yo, bueno, si puedo ahora añadir esto, y cuando yo en Estocolmo, el discurso a la academia se llamaba
de como el autor ha sido el aprendiz y el personaje, su maestro. Y cuando yo decía que en el fondo yo he aprendido a vivir también, además de todo el resto, con mis propios personajes. Es decir, al crear un personaje, ese personaje me está enseñando algo a mí. Lo que, si esto es cierto, significa que yo soy ahora mejor persona que hace 10, 15, 20 años. Para empezar, es un tipo tan bueno que no le ves una pizca de maldad, que no me imagino cómo pudiera construir un personaje maligno, para empezar. En la caverna de Saramago, el papel principal lo representa el centro, una construcción enorme que engulle calles, plazas, barrios enteros. Una ciudad dentro de la ciudad en donde cada vez más gente aspira a vivir. Cipriano Algor, un viejo alfarero, su hija Marta, Marcial Gacho, Isaura, son algunos de los personajes que conviven en los dos mundos que propone la novela, el centro y el pueblo. Al lado de ellos interactúa un perro que responde al nombre de Encontrado, un animal diferente que quizá venga de lejos, de otro sitio, de otro mundo. No es la primera vez que hay perros en mis novelas, algunas de ellas no. Hay un perro, por ejemplo, en la novela que se llama Levantado del Suelo, que es un perro que sí que está allí, pero que no tiene demasiada... O sí la tiene, pero en otros términos. En Memorial del Convento no tiene perro, el año de la muerte de Ricardo Reis, no parece. Ah, sí, tiene una perra al principio, una perra que come a sus propios hijos. En la balsa de piedra hay ese perro que los lleva hasta Galicia. En História del Cerco de Lisboa, sí, hay un perro vagabundo que anda por ahí. En el ensayo, en el Evangelio según Jesucristo no hay perros, porque el perro es un animal inmundo para los judíos, ¿no? Y en el ensayo sobre la ceguera aparece el perro de las lágrimas, que es el competidor más fuerte, en perro, es el competidor más fuerte que para este Encontrado. Y el Encontrado aparece, no sé por qué, es decir, yo creo que esta novela, como está, sin este perro, se quedaría coja. Hay una propuesta de humanidad en la figura, para decirlo así, en el personaje del perro. El perro que quiere y que quiere que le quieren. Esa especie de plataforma de los afectos. El perro, en el fondo, está entre ellos todos. Cipriano, Isaura, Marta, Marcial, y el perro es como de onde confluem os vectores dos sentimentos de todos. Creio, isso é o que inventa depois, claro. Mientras lo hacen, claro que no lo está pensando, y en ese momento lo que está haciendo es acatando una necesidad íntima que no está intelectualizando. Necesito este perro, ya está. Y finalmente, yo creo que el perro que está muy bien. Tanto que mi dirección electrónica, no en portugués, no en castellano, sino en portugués, lleva el nombre del perro, que no es Encontrado. Eso está en la traducción al castellano. En portugués es achado. Achado. Lo que me lleva a decir que para llegar al hombre tienen que pasar por el perro, claro. Platón se refería sobre todo a escaparnos de la forma en que solemos percibir las cosas, tal y como se plantea en esta novela. Se refiere a escaparnos de las trampas que no nos permiten ver, el lenguaje del centro, el lenguaje de la comercialización. Pero más allá de las trampas ideológicas que nos filtran la realidad del mundo, en Platón se encuentra
la preocupación de los límites de nuestros mismos ojos que no nos permiten ver lo que está más allá de la caverna. En donde las apariencias empiezan a ser gravemente confundidas con lo real. Y no nada más porque se va uno a un mall, que ya estar en Perisur ya es empezar a ingresar en la caverna, pero esa especie como de algarabía brutal, de disque información no jerarquizada, que por todos los medios nos llega. Antes no sabíamos nada, y ahora sabemos tal cantidad de cosas, que además de ciegos ahora somos sordos, de tanto grito. De todos modos, con Platón o sin Platón, somos seres limitados. Es decir, el mundo para nosotros es lo que nos permite captar según los instrumentos, los órganos que tenemos. Es decir, Platón podría estar intentando ir mucho más allá al mundo de las ideas y todo eso, pero de todos modos solamente podía hacerlo con sus propios sentidos. Esto sempre se cuenta como uma história de amor absolutamente deslumbrante, o amor total, o amor que leva todo por delante, o amor de Romeu e de Julieta, não? Vamos a imaginar que Romeu, em lugar de ter os ojos que tinha, por exemplo, os ojos de um halcón. ¿Qué es lo que pasaría cuando estuviera mirando a Julieta? Con los ojos humanos diría que piel, maravillosa, que cutis maravillosa que tienes, que beleza, todo esse discurso de los enamorados. Pero con los ojos del halcón, probablemente la piel de Julieta le parecería horrible. E aí quizá já não teríamos uma história de amor, porque Romeu iria buscar outra mulher que a lo mejor pudiera ter ojos de halcón, e então se encontrariam iguais. É decir, que é o mundo? Eu não sei que é o mundo. Eu tenho 3 perros que têm um cérebro um pouquinho mais pequeno que o meu, claro, que têm ojos e que además tiene algo que yo no tengo, o que sí tengo, pero que al lado, si comparamos, no vale nada, que es el olfato. El mundo de un perro es un mundo que está compuesto de olores. Hay una gama de cosas infinitas. Y nosotros no. Al contrario, nosotros podemos distinguir los colores, y el perro no. Pero el perro, según parece, todo es gris. ¿Cuál es la realidad? El mundo real, ¿qué es? ¿Es el mundo del perro o es el mundo del ser humano? Ahora, si le añade toda la diversidad animal que existe, y cada uno con su percepción, con su visión de un mundo, de lo que es el mundo, se puede decir que nosotros hacemos una foto y que la foto nos enseña lo que está allí en colores. Sí, pero yo estoy viendo la foto. Yo no sé lo que es la realidad. La oscuridad y la luz. Una luz que no tiene nada que ver con la realidad y la oscuridad que permite que aparezca la luz. Y por tanto, digamos, la caverna, Platón. Entonces, probablemente bueno, no es probablemente, seguramente yo no he sido la primera persona a ser estimulada por esto. Estaría ahí, y la prueba es que en los últimos tiempos, 3, 4 años, aparecen ensayos sobre la caverna, sobre la filosofía de Platón, novelas que andam mais ou menos por aí, menos diretamente ou mais diretamente. Significa uma inquietud. E os artistas e os escritores, quizá porque têm umas antenas mais sensíveis, digamos, se dão conta disso. Una caverna dentro de la caverna.
No solo nuestros sentidos nos limitan, también las imágenes, los mensajes publicitarios forman parte de nuestro mundo de sombras. El problema está en que el enjuague del centro, y el enjuague del centro que es el enjuague de toda la publicidad en el fondo. Y la verdad es que si hay un enjuague engañoso es el enjuague de la publicidad. Eso hay que decirlo. La publicidad no se limita a decirnos cuáles son las calidades, las ventajas del producto. Nos engaña. Por una casualidad, yo estuve mirando hoy el rótulo de una botella de agua, que lo que se está diciendo allí de esa agua, del contenido de la botella, es un poema. Es un poema, pero es un poema que te engaña desde la primera línea hasta el final, como que se te presenta esa agua como si fuera la única agua en el mundo que valiera la pena beber. Y esto, coches, productos de esto y de aquello, todo el discurso de la publicidad es un discurso de engaño. Sí, mi esperanza, lo que yo creo es que ya nadie le da demasiada importancia al enjuague. Não queiram mal a quem canta quando uma garganta em ar se desgarra e a mágoa já não é tanta se a confessar à guitarra. Quem canta sempre se ausenta da hora cinzenta da sua amargura. Não sente a cruz tão pesada na longa estrada da desventura. Eu só entendo o fado plangente, amargurado, à noite a soluçar baixinho que chega ao coração num tom magoado. Saramago reside alternativamente en Lisboa y Lanzarote, donde lleva adelante su búsqueda artística de todo aquello que la historia no recoge y que se ha sustraído al conocimiento del hombre. Ha sido militante del Partido Comunista Portugués y está comprometido en numerosas causas humanitarias. Yo creo que en un mundo en donde ya no sabemos dónde está la izquierda ni dónde empieza la derecha y donde todo mundo quiere ser centro no sé qué y donde los mismos partidos políticos se están desdibujando y están en crisis, donde a las ideologías les ha pasado lo que les ha pasado, de pronto encontrarte con alguien que expresa su verdad y su posición ante el escenario que le tocó vivir, pues es realmente muy reconfortante, deslumbrante, diríamos también de alguna manera garbanzo de a libra. Hay que ver con buenos ojos. Él tiene esos ojos de la felicidad, esos ojos de la sabiduría, esos ojos de un hombre al que nada le fue dado, pero que todo lo adquirió, palabra por palabra, porque finalmente de que somos dueños solo de lo que podemos nombrar. Durante su visita a México, en febrero del año 2001, la caverna fue presentada en la Plaza del Zócalo ante miles de espectadores. Habrá dos datos muy importantes. Uno es que en el año de 1998 he ganado el Premio Nobel. El otro es que en el año 2001 hablé en el Zócalo.
Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Este movimiento, el del color de la tierra, es tuyo, y porque es tuyo, es nuestro. Saramago se encontró con un país efervescente. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional emprendía la ruta hacia la Ciudad de México en un acto inusitado cuyo propósito era restablecer el diálogo para la paz. Ya en 1998, durante su participación en la cátedra Julio Cortázar, se había pronunciado a favor de la causa zapatista. En estos momentos ya hace su entrada la comandancia José Saramago. Estamos haciendo una transmisión mundial por internet. ¿Puedes decirnos lo que esto significa? Hombre, neste momento eu não tenho palavras, só tenho sentimentos. E sentimento de orgulho que eu puedo estar compartilhando com semelhantes amigos, estes que estão aí aplaudindo e os que estão chegando, esses exemplares humanos de primeiro, bueno, não sei o que dizer, hombre. É o momento de mais feliz de minha vida e este momento me hace ter esperança que algo que pueda cambiar y cambiar en la buena dirección de la dignidad humana como el ejemplo que se está dando aquí. Gracias, José. Te dejamos que sigas viviendo este momento. A mí lo que me parece es que el zapatismo, las ideas que informan lo que estamos, eso que estamos llamando zapatismo, son para la humanidad, digo para la humanidad y no solo para México y no solo para América, son en este momento una gran promesa, una posibilidad de volver a entender mejor el mundo que estamos viviendo, reflexionar sobre él y todo eso. Lo que pasará mañana no lo sé, pero en este momento yo le diría que el zapatismo es el único fermento activo de cambio, de transformación positiva, claro, que yo encuentro en este momento en el mundo. Eso es una razón más que suficiente para que yo lo haya apoyado y que siga apoyando. Y aquí se añade toda la problemática del indígena, es decir, 500 años de humillación, de explotación y todo más. Entonces esto, se añade aquí algo más que tiene que ver con la ética, con la responsabilidad, con el sentido de culpa, que la gente más limpia, de sensibilidad, de corazón y todo eso, no puede y no logrará, y ojalá no logre nunca, olvidar. No es que nosotros seamos responsables por todo lo que ha pasado en estos 500 años, pero hay una responsabilidad. Y al igual que en esa otra novela mía, el Evangelio según Jesucristo, el tema central es ese, de la responsabilidad y de la culpa, pues todo eso hace que el zapatismo, ahora puesto en su sitio y puesto igualmente en su dinámica, en la dinámica posible para ampliarse, sea, como ya he dicho antes, una promesa, una gran promesa. Ojalá. Estas grandes promesas se han situado en el centro del debate de los medios informativos. El afán por atraer la atención en ocasiones se impone y provoca que el conflicto se convierta en una guerra mediática. Nosotros vivimos en este tiempo y no en otro. No vale la pena ahora estar diciendo que está haciendo ahora cosas que son de este tiempo y que eso parezca mal solo porque antes no. Bueno, la guerra mediática ha sido la guerra del Golfo, en que los bombardeos se hacían a la hora en que la CNN entraba.
Entonces, eso sí. Ahora, recurrir a lo que ya es de uso común para hacer llegar las ideas, las opiniones, las convicciones de cada uno, de cada grupo, de todo esto, a los demás, pues eso es óbvio. Ahora mesmo estávamos hablando, digamos, de correo e electrónico, e então parece que isso seria censurável e que deveríamos estar seguindo usando exclusivamente o viejo correio tradicional, que em alguns casos, como sabemos, teria que ir no século XVII, XVIII e XIX, teria que ir, enfim, de barco, cruzando o oceano todo, então não se inventa o telefone, não se inventa o telefone para comunicar. Agora, a comunicação é essa, portanto, está aí para ser usada, e se o presidente Fox e se Marcos e os zapatistas lo usam, pois usam o que há e que. Então está o problema. La distorsión de las palabras y los hechos que son noticia añade una sombra más a la metáfora de la caverna. Saramago se encontraba en Chile cuando el general Augusto Pinochet deja Londres para regresar a su país fingiendo una enfermedad. O mal é quando os médios enganam. E vamos a ver, há tempo, eu estive em Chile e havia chegado a Chile poucas semanas antes, poucos dias incluso, o senador Augusto Pinochet. E me perguntaram o que era o que eu pensava disso, em uma rueda de prensa. E então eu he dicho que me parecia verdadeiramente extraordinário o poder que tem a terra chilena, casi para ser um milagre, porque o senador Pinochet bajou del avión en la silla de ruedas y cuando puso los pies en el suelo se levantó. Y entonces añadí, pues si es así, si la tierra chilena tiene ese poder, pues me gustaría que todos los asesinados y torturados que están por ahí en el suelo chileno, gracias a ese poder miraculoso, se levantaron igualmente a pedir justicia. Bueno, es un poco fuerte, yo reconozco que es un poco fuerte, pero las cosas hay que decirlas. Y al día siguiente, un gran periódico chileno, el más importante periódico chileno, y si queréis que os diga el nombre, no cuesta ningún trabajo, es El Mercurio. Noticiaba esto diciendo: a preguntas sobre el senador Pinochet ha dado las respuestas obvias en el tono esperable. Silencio. Es que silencio. Lo que estamos haciendo ahora es el silencio que hay que hacer en un momento como este y después de una información como esta, para que podamos entender hasta qué punto puede llegar la manipulación. La dinámica del chat es aburrida. Aburridísima. Las declaraciones de Saramago suelen ser fuente de polémica. En México, su postura ante el zapatismo generó reacciones encontradas. Supongo que ha sido la primera vez. Sí, la primera vez porque había, en el día anterior o 2 días antes que yo llegara a Guadalajara, porque había sido invitado por la cátedra Julio Cortázar para dar unas conferencias, que había sido entrevistado el director de inmigración o algo así, y que había declarado, el periodista le preguntó: ¿qué es que usted opina? Viene ahora ahí fulano, ¿qué es? Y él ha dicho: bueno, nosotros esperamos que él se comporte de acuerdo con las leyes que le permitieron entrar. Y el periodista en Guadalajara, que me estaba entrevistando a mí, que yo no lo había leído, pero él me lo ha dicho, después sí lo leí: ¿qué es lo que usted opina sobre este señor? Y yo he dado esa respuesta que parece que cayó ahí como una pequeña bomba, diciendo que yo no debo más respeto al gobierno chileno que a los indios de Chiapas. Y allí empezó el tira y afloja entre el gobierno mexicano
entonces, y este humilde ciudadano que está aquí, que no ha hecho nada más que decir lo que pensaba. Su postura ha sido muy respetable, ha sido la de un testigo que no se ha conformado con discutirlo en la mesa del café, ha ido allá, ha estado y ha vivido y ha visto, por ejemplo, el escenario de la masacre de Acteal. Yo creo que ha nutrido mucho su conocimiento de una forma muy válida. Me consta que ha hablado con gente de muy diversas posiciones sobre el asunto, y creo que como escritor y como hombre de mundo ha sido un testigo de privilegio, y además ha sido una voz muy respetada y muy respetable y muy oportuna también, no en el sentido de oportunismo, sino de los tiempos con que se ha manejado todo el conflicto, que para ellos los tiempos son muy importantes. Una voz muy importante que ha aportado mucho a el entendimiento de lo que ha sido todo este conflicto. Pueda yo o no estar de acuerdo con ciertas opiniones que él vierte sobre Chiapas, porque todo aquel que pasa una semana en Chiapas ya se instituye como chapanólogo profesional, es otro asunto. Pero que el Señor está viendo las cosas con buenos ojos y está buscando armonía donde había desarmonía, y está buscando palabra donde había ruido, eso es agradecible y es maravilloso por parte de Saramago, ¿no? Entonces, ¿por qué lo logra? Porque logra ver al mundo con buenos ojos. En la vida de Saramago, literatura, pensamiento y acción están íntimamente vinculados. La mirada del novelista retrata a los personajes de la vida real que le sorprenden. Este es el caso del subcomandante Marcos. Yo escribí algo sobre Marcos, tengo un prólogo del libro del Don Dorito de la Lacandona, y yo lo que digo es que si Marcos mañana deja, digamos, la vida pública en ese sentido, de intervención política, de acción política, pues lo que yo digo es que puede tener, si quiere, por delante una gran carrera de escritor. No tengo ninguna duda. Si quiere, lo será, porque lo tiene todo para una gran obra literaria, lo tiene. Y bueno, además de todos los motivos, desde ese punto de vista, intelectualmente, tengo una admiración enorme. Y eso es también algo que contribuye para lo que yo estaba llamando antes, esse fermento de una promesa que ya no se limitará a las fronteras de México, ni siquiera al marco geográfico y social de América, que puede ir más allá. Todo menos quedarse en la caverna.